venido trayendo una serie de temas acerca de la salvación y la parte que nos corresponde a nosotros. Hace algún tiempito atrás vimos que nosotros éramos salvos solamente por gracia y nada más. Recuerden que pusimos allí, estuvimos mirando acerca de se me olvidó cómo es la palabra, que es rafting. Estuvimos pasando la imagen del rafting, que mientras que usted estuviera con el salvavidas puesto, usted iba a permanecer en la salvación. No importa cuántas veces se hundiera, no importa cuántos golpes y vueltas diera en el río caudaloso de esta vida, pero mientras usted estuviera con su salvavidas puesto, iba a permanecer salvo. Estuvimos mirando a principio de este año, ese tema se titulaba la salvación, y a principio de este año estuvimos hablando acerca de viviendo donde. No sé si alguien se recuerda el primer viernes de este mes, de este año. Viviendo la salvación, donde decíamos entre tantas cosas, como Cristo le dijo a la mujer samaritana, que si nosotros tomamos y bebemos del agua que Él nos da, mientras Joel hablaba en esta mañana, yo quería hablar, pero respeté su tiempo, porque es que la lección que estaba dando viene muy acorde con la temática que he estado preparando. Así que toda aquella persona que beba del agua que Cristo Jesús da, Jesús dijo que iba a ser en él una fuente de agua que saltara ¿para qué? Para vida eterna. O sea que usted iba a estar recibiendo y a la misma vez iba a estar haciendo ¿qué cosa? Iba a estar dando. Queridos, Juan 3:16, todos lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La vida eterna que Jesús está hablando allí, le está hablando del momento. En el momento en que usted acepta a Cristo Jesús, en el momento que usted lo reconoce como su Salvador personal, ya usted tiene la vida eterna garantizada. No dice allí que tendrá, dice que para que tenga vida eterna. Pero el problema que nosotros tenemos, y es a donde quiero que nosotros empecemos a caminar en esta mañana, el problema que nosotros tenemos es que la espera, ¿qué es lo que hace? La espera desespera, ¿verdad? ¿A cuántos le gusta la espera? A nadie nos gusta esperar. Ahora Jesús me dice de que una vez de que yo lo acepto a Él, ya yo tengo mi vida eterna garantizada. Pero ¿cuándo voy a comenzar a vivir esa vida eterna? ¿Cuándo voy ya finalmente a salir de este mundo y voy a dejar todo esto que me perjudica atrás? Bueno, cuando Cristo venga, o el día que usted fallezca, y esperaré allí con sus ojos cerrados hasta que Cristo venga. Pero este tiempo de espera es en el cual nosotros flaqueamos. ¿Y saben por qué flaqueamos? Esta mañana Joel hablaba acerca de la oración, el estudio de la palabra y demás. Pero como les decía hace un ratico, Cristo vino a este mundo con el objetivo de salvar a la humanidad, con el objetivo de recobrar lo que a Él le robaron, o lo que a Él voluntariamente, por así decir, la raza humana le cedió el poder a Satanás. Así que Cristo viene ahora porque ahora Él quiere, Él desea, Él anhela, Él te ama tanto que Él hizo todo lo que tuvo que hacer, todo lo que estaba a su alcance para que tú y yo podamos ser salvos. Ahora, en este tiempo que pasa, Él quiere que tú te entretengas en algo. Porque de lo contrario, entonces la vida es lo que le pasa a muchos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta frase? O ustedes mismos la han vivido. Qué aburrida es la iglesia. ¿No pasa? Qué aburrida es la vida del cristiano.
O sea, aceptamos a Cristo, reconocemos de que en Cristo hay victoria, reconocemos de que Él es nuestro Salvador, de que Él nos promete vida eterna y salir de este mundo que no sirve para nada, pero mientras tanto como que no le hallamos sabor a esta vida. Decía un libro que leí, no recuerdo ahora su título, que los cristianos debemos de aprender a dejar el mundo por completo. Ese es uno de los primeros fracasos que nosotros tenemos. Que muchas veces sí, ok, aceptamos a Cristo, pero todavía queremos seguir cargando y arrastrando de las cosas que están en el mundo que nos gustan. Y ahora en este trimestre estamos estudiando acerca de una de las tantas trampas que Satanás pone, que es el materialismo. Cómo nos ata, cómo nos tiene allí sujetados. Pero querido, el cristiano debe de aprender a salir del mundo y dejar todas esas cosas. Pero como así los discípulos venían donde estaba Jesús con las manos vacías a cargar más comida para repartir, ahora el cristiano debe de aprender a regresar al mundo, pero ahora esta vez con Cristo Jesús, llevando palabra de vida eterna a todo el mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso Dios quiere que nosotros lo aprendamos, a salir del mundo, pero no a quedarnos aquí, porque si nos quedamos aquí, entre nosotros mismos, por eso es que la vida se hace tan aburrida. Dios quiere que tu mente no esté ociosa. Dios quiere que tú tengas un sentido en esta vida. Dios quiere que tú seas participante del gozo de traer más personas. Así como tú reconociste a Jesús como su Salvador personal, lo hiciste tuyo, lo aceptaste, tomaste el gozo de la salvación para ti, hay muchos que están por allí perdidos, los cuales también Jesús pudiera hacerlo. Los ángeles están ansiosos por hacerlos, pero esa tarea Dios nos la ha dejado a nosotros para que la espera no nos desespere. Vamos a pensar, se hace un anuncio que esta tarde a las 4 de la tarde, allí en el estadio de los Jaguars, que es un lugar que le caben muchas personas, allí va a estar Jesús esta tarde de visita. ¿Cuántos de ustedes irían? Yo creo que todos iríamos. Ahora, yo quiero que me digan rapidito, porque el reloj es enemigo. Yo quiero que me digan rapidito, ¿a qué usted iría a ver a Jesús? ¿A qué usted iría a ver a Jesús? ¿Alguien que oiga? ¿A escuchar su palabra? ¿A qué? Intercalar con él palabra por aquí por el centro. Es un privilegio ir donde él está. Ahorita lo doy para allá. ¿Por acá? Él es todo para mí. Por acá, ¿qué me decían? ¿A qué usted iría a ver a Jesús? A decirle gracias. Bien, saben de que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él solía muchas veces andar así en lugares donde cupieran muchas gentes. Y allí acostumbraba también a ir todo tipo de gente, muchos como ustedes, a decirle gracias. Gracias porque se sentían marginados de la sociedad, se sentían desechados por los líderes religiosos de aquella ocasión, y entonces ahora se sentían amados por Jesús. Otras personas iban allí cargando a sus amigos que quizás estaban impedidos para que Jesús les sanara. Otras personas llegaban hasta allí para simplemente por la curiosidad de ver quién era Jesús, ese personaje que estaba revolucionando al mundo. Otras personas iban allí porque tenían problemas personales,
para ver si Jesús les ayudaba. Podemos también ver a madres que venían con niños de brazo cargado y quizás con otros diciendo y pidiendo permiso entre la multitud para tratar de llegar donde estaba el maestro, para que el maestro le bendijera a sus niños. Pero dentro de toda aquella multitud que había allí, también habían personas que tristemente llegan hasta nuestros días hoy, que quizás iban con lápiz y papel, prestando atención a ver todo lo que Jesús decía, anotándolo allí. Este come con pecadores. Mira cómo se junta con aquel es un ladrón. Y mira cómo se está juntando con él. Vamos a anotarlo aquí. Mira, tocó a aquella mujer que tiene una mala manera de vivir y está conversando con ella. Muchas de las personas que estaban allí, llamados escribas y fariseos, iban con esta intención de ver cómo tomaban las cosas que Jesús decía, no para su propio provecho, sino buscando la manera de criticar y de condenar lo que Jesús decía. Pero querido, yo quiero decirte algo. Al cielo no le hace falta más jueces. Nosotros, nuestra tarea no es juzgar a los demás. Al cielo no le hace falta más jueces. Dios es nuestro juez. Al cielo no le hacen falta más abogados. Jesús es nuestro abogado. Al cielo lo que le hacen falta es personas que representen el reino de Cristo viviente aquí en esta tierra, donde quiera que nosotros estemos. Y para eso es que Cristo nos ha llamado a ti y a mí. El tema de esta mañana lo he titulado Aprendiendo a ver como Jesús veía. Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a ver lo que Él veía, hablar lo que Él hablaría. En medio de toda esta multitud donde estaba Jesús, y sabiendo Él de que habían allí quienes lo criticaban y quienes estaban allí para acusarlo, Jesús le hace 3 historias. Jesús les dice, mira, el reino, una vez había un hombre que tenía 100 ovejas y se da cuenta por la tarde cuando las cuenta de que le faltaba una. Así que rápidamente protegió aquellas 99, las dejó bien seguras y salió por los montes, los collados, en busca de su ovejita perdida, llamándola antes que viniera un devorador y la devorase. Y cuenta la historia que allí, cuando él se encuentra con su ovejita, la llama y la recibe cariñosamente, la carga en sus brazos y vuelve donde están sus amigos y le dice: amigos, vengan, vamos a hacer fiesta, porque esta oveja que se me había perdido, ahora ¿qué es lo que hay? Ahora la he encontrado. Jesús también le cuenta una historia donde le dice: había una señora que tenía 10 monedas. Y de estas 10 monedas se da cuenta que solamente tenía 9, una estaba perdida. Así que ella enciende una luz y diligentemente se pone y barre bien, revisa toda la casa, barre bien debajo de las camas, donde quiera, todos los rincones. Y cuando se encuentra su moneda, llama a sus amigas y a sus vecinas y entonces le dice: vengan, gócense conmigo, porque esta moneda se me había perdido y ahora la he encontrado. También les hace otra historia y le dice: había una vez un hombre, padre de familia, tenía 2 hijos. Uno de estos 2 muchachos le dijo: padre, yo quiero que tú me des mi heredad. Lo que tú me vas a dar después que tú te mueras, dámelo ahora en vida. Así que el padre no anduvo discutiendo, le dio lo que él le pedía. Y aquel muchacho, cuenta la historia, que salió y se fue a tierras lejanas. Andando allá por tierras lejanas, él gastó todo lo que tenía. Tuvo muchos amigos. Cualquiera que tiene dinero tiene amigos. Vivió la vida como él mejor le plació, como le salía de su corazón, como se lo dictaba su mente. Así vivió él su vida. Pero una vez que todo se lo hubo acabado, vendió hasta lo que tenía, anhelando ya con hambre tener qué cosa comer. Andaba buscando trabajo, nadie le daba trabajo. Quizás no tenía documentos legales de ese país y era un problema.
Pero finalmente alguien le dio trabajo. Alguien que tenía una hacienda, una granja de criar puercos, cerdos, cochinos, marranos, chanchos, no sé de cuántas maneras le puedan llamar en distintos países aquí representados. Pero allí él fue a cuidar a aquellos animales. Aquellos animales, por mucho que usted los lave, siempre apestan. Y allí él los cuidaba. Él les daba la comida, pero cuenta la historia que él anhelaba comerse la comida que comían aquellos puercos por el hambre que tenía. Y mientras estaba en esa situación, el muchacho se acuerda entonces de las comodidades que tenía su padre, aquel al cual él había matado antes de tiempo pidiéndole su posesión, pidiéndole su herencia. Y entonces él dice: me voy a levantar, voy a ir donde mi padre y le voy a decir: Padre, perdóname, acéptame, dame trabajo. Era lo que él iba a pedir: dame trabajo. Pero cuenta la historia de cuando él venía de camino, a lo lejos, el padre los reconoció y, movido a misericordia, salió corriendo, se echó sobre su cuello, lo besó, lloraron juntos. Y cuando vino, le dijo rápidamente a su criado: traigan un vestido. Aquel vestido que traía ya apestaba, estaba sucio. Traigan zapatos, porque hasta los zapatos lo había vendido. Traigan anillo, porque hasta el anillo ya también lo había vendido para tratar de vivir. Así es la vida, querido. La escritora White, ella habla de estas cosas con un párrafo muy conocido que está en Ministerio de Curación, página 102. Dice: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a las gentes. ¿Solo el método de quién? El método de Cristo. Por eso es que nosotros debemos de aprender a ver cómo veía las cosas Jesús, porque únicamente el método de Él es el que va a dar éxito para tú volver atrás en busca de la oveja perdida, para tú poder tener esa pasión de barrer hasta en los más mínimos rincones de este mundo oscuro, buscando a una oveja, a una moneda perdida, para tú abrazar y recibir a aquel que se fue un día y recibirlo de vuelta a los brazos de amor. Solamente el método de Cristo es el que puede hacer esas cosas. Dice: él trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y entonces le decía: sígueme. Vamos a dividir esto en 5 partes, aunque vamos a hacer énfasis en las 3 primeras, ya que la 4ª y la 5ª son el resultado de las 3 primeras. Lo primero es que Jesús trataba a la gente como quien deseaba hacer ¿qué cosa? Deseaba hacerle el bien. Los líderes religiosos del tiempo donde Jesús estuvo, ellos se preocupaban solamente de juzgar, ellos se preocupaban de criticar, ellos se preocupaban de poner leyes y estar pendiente a lo que las demás personas hacían o dejaban de hacer, para entonces ellos tomar la determinación: este es cristiano o este no es cristiano, este va al reino de los cielos o este no es el reino de los cielos. Pero recordemos que en el cielo no se necesitan más jueces. Recordemos que en el cielo no se necesitan más abogados, sino ¿qué cosas se necesitan? Representantes del reino de los cielos. Eso es lo que se necesita. Así que Jesús trataba a la gente como quien deseaba hacerle el bien. Esto me hace pensar en la historia de un señor llamado Buddhiman Soren. Este hombre, un pionero laico allá por la India, él se dedica a salir de lugar en lugar, buscando la manera de hacer lo que hacía Jesús. Y cuenta la historia que él llega a una isla allá por el sur de Indonesia, una isla donde tenían tenían problemas rivales entre las tribus, tenían problemas de canibalismo, y allí se metió él. Allí se metió él porque él dijo a estas personas: así como Cristo me ama y me aceptó a mí y me rescató,
Él se comparaba lo mismo con la oveja perdida, con la moneda, con el hijo pródigo, con cualquiera de esas personas él se comparaba. Pero él decía, así como Jesús me rescató y me sacó a mí del hoyo tenebroso donde yo estaba metido, hay muchas personas también que necesitan ser rescatados y salir. Así que él se dedicó, su vida la dedicó a hacer lo que Jesús hacía. Él llegó a este lugar, un lugar desconocido. Llegó como muchos de nosotros llegamos a este país. Yo recuerdo el día que yo salí de mi tierra. Ahí el avión sale de oeste a este. En ese día salió así. Cuando hizo el giro hacia el norte, yo venía sentado en el lado izquierdo del avión, así que me quedaba a la vista la ciudad de donde salí. Y yo decía, voy para un lugar desconocido, nadie me espera, ¿qué será de mi vida? Y así llegué a este país y comencé como quizás muchos de ustedes han llegado también. Así llegó Budiman a este lugar también. Y cuando él llegó, él hizo lo mismo que nosotros hacemos hasta un cierto punto. Él comenzó a mirar las personas, comenzó a mirar el lugar, comenzó a tratar de hacer relaciones, buscó trabajo, puesto que a él no le pagaban para hacer estas cosas. Él lo hacía porque él sentía la necesidad de compartir con otros lo mismo que él había recibido y aceptado. Porque recuerden que la espera desespera. Y él, para no desesperarse, entonces comenzó a ocuparse en hacer lo mismo que hicieron con él. Allí consiguió trabajo en unos campos de arroz. Se levantaba temprano a la hora que le hiciera falta y estaba para comenzar a trabajar en el cultivo de arroz. Allí fue haciendo amigos. Iba mirando cómo era la cultura de ellos. Iba mirando y haciendo relaciones con ellos. Veía de que a las personas les gustaba salir a correr, como muchas veces aquí también se hace. Y él se unía dentro del grupo los corredores también. Y así fue creando amigos. También notó de que jugaban fútbol, a él le gustaba el fútbol, así que fue y allí se mezcló con ellos hasta que finalmente se hizo integrante de uno de los grupos de fútbol y allí se iban a jugar. Finalmente hizo relación con budistas, con chinos, con personas de muchos tipos de religiones distintas y aún nacionalidades. Como él estaba solo y no tenía familias allí ni nada, sus amigos comenzaron a invitarlo. Ven, vamos a casa, vamos a pasar un rato juntos. Quizás vamos a hacer una carnita asada, vamos a comernos unos taquitos, vamos a hacer un chile relleno. Y así sucesivamente. Comenzaron a llamarlo y mientras que compartían juntos allí, las personas comenzaron a darse cuenta que había algo de distinto en su vida. Y cuando comenzaron a preguntarle qué era lo distinto que él había, entonces él comenzó a presentarle a Cristo Jesús. Pasado unos 5 años, en este lugar quedaron 3 distintas congregaciones y más de 200 personas habían entregado su vida a Cristo Jesús. Él aprendió el dialecto de aquel lugar y a como él pudo, él tradució los himnos que él se sabía, los cantos que él se sabía, él los tradujo a su dialecto y se los enseñó. Aparte de eso, le compuso algunos himnos más en el dialecto de ellos y lo dejó para que ellos pudieran tener también alabar a Dios en su propio idioma. Jesús también lo vemos como segundo punto, que él tenía simpatía con las personas. Ahí en Lucas 10 nosotros podemos ver a Jesús que él visitaba una familia muy querida. Él se hizo amigo de Marta, María y ¿quién más? Y Lázaro. Allí vemos a Jesús haciendo relaciones. Vemos a Jesús teniendo simpatía con las personas. Hay un pastor llamado Vinicius Mester. Él vive y pastorea allá en Sao Paulo, Brasil. Este pastor, él en su tiempo libre y de trabajo también,
él se va a la playa a surfear. A él le gusta mucho surfear. Y no solamente que le gusta surfear, sino que dice que es bien bueno con sus habilidades de surfistas. No solamente llama la atención de las personas como pastor, sino que con sus habilidades de vez en cuando muchas personas lo siguen y vienen a ver cómo él aprende y cómo él hace las cosas que él hace. Y mientras que él está allí, con las personas reunidas allí dentro del mar, en lo profundo, en las aguas profundas, él saca su Biblia impermeable y allí a los surfistas él comienza entonces a mostrarle cómo Dios lo cuida. Él le dice y les lee el versículo donde le dice Juan: oh amado, yo deseo que tú seas prosperado en ¿cuántas cosas? En todas las cosas. Lo que pasa es que muchas veces nosotros limitamos el cristianismo a venir a la iglesia el sábado. Pero Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas cuanto tú emprendas, en todo lo cuanto tú hagas. Si estás estudiando, si estás trabajando, si estás donde tú estés, Dios quiere que tú seas prosperado en todo, porque Dios quiere manifestar su gloria y su nombre, que su nombre sea ensalzado donde quiera que tú estés. Así que aquel pastor, mientras que él hace sus acrobacias, vamos a decir así, como surfista, y muchas las hace a propósito para llamar la atención, pues sabe que los demás surfistas van a venir y eso es lo que él quiere. Cuando ellos vienen, lo vemos a él sacando su Biblia. Es waterproof, no se moja esa Biblia, y allí él se la pasa de tabla en tabla y luego los invita a ir a la iglesia. Pero este pastor tiene otra pasión. Se puede ver también por las calles, ahora surfeando en su patineta de tierra. Y también con muchos amigos que él va conociendo por allí e invitando. Y dice que también es bien bueno en ese otro deporte. Y hace lo mismo. Luego se lo lleva a la iglesia. También este pastor le gusta mucho la motocicleta. Y anda en clubs de personas que andan en motocicleta, pero mostrando ¿qué cosa? El amor de Cristo Jesús a todos aquellos cuanto anden en su camino. La historia dice de que se abrió una nueva iglesia en la costa de la playa, allí donde él va a surfear. En el 2015, esa iglesia tenía una congregación aproximada entre visitas y miembros de 200 personas, todos surfistas y patinadores y motociclistas. Esa es su pasión. Queridos, no necesitamos necesariamente que se haga un programa. Si tú estás contento y agradecido y gozoso viviendo la salvación que Dios te regaló, entonces esa salvación encárgate de compartirla con los demás. Pero quiero decirte algo: nadie puede dar lo que no tiene. Necesitas, como los discípulos, venir a Jesús. Necesitas venir a los pies del pastor para llenarte de él. Como les decía al comienzo, necesitamos dejar el mundo por completo. Dejo el mundo y sigo a Cristo, pues el mundo pasará. Dejarlo por completo. Pero entonces necesitamos regresar al mundo, ahora esta vez con Cristo Jesús, en busca de aquellos que están perdidos en el mundo. Cuando nosotros tengamos esa experiencia, entonces la iglesia, la vida cristiana, la religión no va a ser aburrida. No nos va a desesperar, no nos vamos a sentir ociosos, no vamos a estar mirando, ay, que si me dijeron, o que si el otro, que si no. No, vamos a estar concentrados, gozándonos en traer almas para Cristo Jesús. Y vamos a ver el tercer punto. Jesús atendía sus necesidades. Así que primero, él, ¿qué es lo que hacía? Él llegaba a la gente como quien quería hacerle el bien. Vengo para ayudarte. Y cuando tú vas a ayudar a una persona, ¿con qué cara tú vas? Necesitamos aprender a tener la cara de Jesús también, queridos.
Unos son más bonitos, otros somos más feitos, pero necesitamos aprender a andar con la cara de Jesús. Con aquella cara que invitaba a las personas a tener confianza. Con aquella cara que hacía que las personas se sintieran atraídos. Con aquella cara que mostraba una sonrisa aun cuando la persona estaba en medio del dolor. Con aquella cara que le mostraba simpatía aun cuando las personas se sentían despreciados. Con aquella cara que le decía, ven, yo te amo, aun cuando nadie lo quería, que todo el mundo lo despreciaba. Dijimos hace un momento que Jesús se hizo amigo de Marta, María y de Lázaro. Cuando Lázaro estaba enfermo, ¿a quién mandaron a buscar? ¿A su amigo? No mandaron a buscar a los líderes religiosos. No mandaron a buscar a los médicos de aquella época. Mandaron a buscar primeramente a su amigo. Esa es la importancia de hacerte amigos. Pero hacerte amigos, querido, dice un teólogo llamado, déjame acuerdo el nombre, rapidito. Jasper Falcón, él compara que el hacerse amigo, él lo compara como salir a comer. Es salir a disfrutar de la comida que hay para que tú comas, pero también corres un riesgo de ser comido. Por eso es que yo le decía a ustedes, necesitamos venir a Jesús, dejarlo todo, venir a Jesús y luego regresar de nuevo de a dónde salimos, pero esta vez con Jesús, a buscar a aquellos que dejamos ahí atrás. Así que nosotros vemos como Marta y María fueron en busca de Jesús a atender sus necesidades, porque Jesús está interesado en ti. Jesús conoce todas tus necesidades. Él quiere resolver tus problemas, pero muchas veces nosotros no dejamos que Jesús sea el que resuelva nuestros problemas. Porque nosotros buscamos nuestras propias decisiones, buscamos las cosas las maneras que en este mundo, las vías que este mundo nos enseñan. Pero muchas veces, entonces cuando ya nos hemos dado 20 trastazos, entonces es que a veces vamos a Jesús. Pero cuán distinto fuera si nosotros de un primer momento acudimos a Jesús. Jesús está dispuesto, querido, no importa. Cuando Marta y María lo llamaron, Él vino, pero no vino en el momento. Pasaron varios días. Lázaro murió. Pudiéramos decir, ¿qué clase de amigo? Pero vemos después a aquel amigo resucitando a aquel muerto, sacándolo ya de aquella tumba y trayéndolo de nuevo, de vuelta a la vida y entregándolo en los brazos de sus hermanas queridas. En Australia hay una iglesia que le llaman la Iglesia de la Comunidad de la Costa Central. Iglesia de la Comunidad de la Costa Central, la cual para abreviar llamaremos ICCC. Esta iglesia está en una ciudad donde en esa ciudad hay un barrio que es lo más malo de ese lugar. Está el índice de violencia, de homicidios, de robo, de asalto, de prostitución, de drogadicción, de todo lo malo que pueda haber, es lo que está allí en ese lugar. A tal punto así, de que el gobierno local decidió hacer un sitio, un salón de patinaje, buscando a ver si le daba algo que hacer a la comunidad de ese lugar y ver si cambiaban un poco del nivel de vida que llevaban. Pero viendo que el cambio fue tan diminuto, tan pequeño, al gobierno de esa localidad le pasó por la cabeza la idea, ¿por qué no llamamos a alguna denominación cristiana que venga y hagan cultos en ese lugar, a ver si hacen una influencia moral positiva sobre las personas de este lugar? Cuando tiraron ese anuncio,
Nadie quería ir, porque el lugar era tan malo que temían por la vida de sus feligreses. Pero allí estaba la ICCC, Iglesia de la Comunidad de la Costa Central. Una iglesia que tenía un ministerio principal del cual derivaban los demás ministerios. Y este ministerio se llamaba Ministerio de Encarnación. Y todos los demás ministerios de la iglesia trabajaban en base al Ministerio de la Encarnación. El Ministerio de Encarnación consistía en encarnar a Cristo Jesús en la localidad donde estuvieran, en el mundo donde estuvieran, en el lugar donde estuvieran, que pudiera encarnarse Cristo Jesús. O sea que si las personas estaban en el trabajo, buscaban la manera de encarnar a Cristo Jesús allí. Si estaban en las escuelas donde estuvieran, buscaban la manera de encarnar a Cristo Jesús en aquel lugar. La iglesia vio las puertas abiertas y, reconociendo los riesgos que corrían, decidieron salir para allá en el nombre del Señor. Allí llegaron. Esto fue en el 2013, allí comienza esa historia. En los pocos tiempos habían 3 personas que anteriormente practicaban la hechicería, que habían dejado la hechicería y habían entregado su vida a Cristo Jesús. Había una señora que tenía una mala vida, vendía su cuerpo para consumir drogas y demás. Esta señora había reconocido de que la vida que ella llevaba no era la vida que Cristo quería que ella llevara, que la vida que Cristo le ofrecía era una vida abundante y feliz, llena de gozo, de paz y de amor. Así que ella decidió dejar la vida que llevaba y entregarse a Cristo Jesús. También había otra señora que ella era sacerdotisa para Satanás y decidió comenzar a ser sacerdotisa, pero para Cristo Jesús. El tiempo fue pasando. Como era un lugar público de recreación, ya los que frecuentaban aquel lugar durante la semana sabían que el sábado, cuando vinieran la iglesia, ese local lo ocupaban la gente de la iglesia para dar culto. Así que aquellos que les gustaba fumarse sus marihuanas, sus distintas drogas y demás, ellos se quedaban afuera, y por allá afuera se reunían y hacían su grupo fumando y riéndose y compartiendo un rato y esperando a que se acabara el culto para entonces entrar a patinar. Pero la iglesia no esperó a que esas personas cambiaran. Mientras dentro del culto, del salón que se estaba realizando, se daba la clase de escuela sabática, allá se abrió una clase de escuela sabática para fumadores. ¿Qué les parece? Una clase de escuela sabática para fumadores. Querido, muchas veces nosotros queremos que las personas cambien. Hay personas que a veces saben y dicen: no, yo tengo problemas, yo necesito arreglar varios problemas antes de entregar la vida a mi Cristo Jesús. No, querido, esa es la trampa que el diablo te pone. Cristo te llama y te acepta tal como tú eres. Cristo quiere que tú vengas a Él tal y como tú estás. Y el Espíritu Santo se encargará de ir transformando y cambiando tu vida durante el proceso del camino. Dentro de aquellos muchachos había un muchacho llamado Natán. Natán, consumidor de heroína, había cometido varios crímenes, no tenía trabajo, su vida era un desastre. Y él, reconociendo el tipo de vida que él llevaba y viendo la diferencia de vida que tenían los de la iglesia, y viendo que muchos de sus ex compañeros de fumar ya no fumaban, que ahora ya en vez de quedarse allá afuera pasaban acá, o algunos seguían allá afuera, pero no para fumar, sino para decirle a los fumadores la vida que ellos habían conocido y que se entregaran también a Cristo Jesús. Natán, este muchacho, le pidió a la iglesia: por favor, llévenme a una clínica, llévenme en un lugar donde yo pueda cambiar mi vida. Yo necesito cambiar mi vida. Estoy aburrido de la vida que llevo. Lo llevaron a la clínica. La iglesia corrió con sus gastos. Le daban comida, le consiguieron ropa.
le consiguieron un apartamento donde estar. La iglesia fue corriendo con sus gastos y ayudándolo hasta el momento en que Natán se incorporó a la sociedad como un hombre honesto, como un hombre de honra, porque ahora ya no era un adicto a la droga, ahora era un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero un día Natán fue arrestado y llevado a la cárcel por problemas pendientes que tenía de su mala vida pasada. Pero el día del juicio, allí habían 3 miembros de la iglesia para apoyar a Natán y para dar testimonio delante del juez de que Natán ya no era la misma persona que era antes cuando cometió los crímenes que cometió, sino que ahora era un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, un hombre transformado por el poder del Espíritu Santo, un hombre que ahora gozaba del poder de la gracia salvadora de Cristo Jesús. Allí estaba su madre agradeciéndole a aquellas personas. Natán había perdido todo contacto con su familia, pero una vez que él se entrega a Cristo Jesús, él busca reencontrarse con sus familiares, sus parientes. Y ese día estaba su madre allí agradeciendo. Su familia, miembros de una banda de rock pesado, se interesaron en conocer quiénes eran aquellas personas que habían ayudado a su hermano a cambiar la situación de vida que él tenía. Así que esas personas supieron de que se congregaban en tal sitio los sábados y ellos viajaron 3 horas para llegar hasta aquel lugar. Cuando llegaron a este lugar, ya el tema había comenzado, pero muy amablemente los recibieron afuera y los acompañaron hasta traerlos hasta los asientos. Cuando el pastor los vio entrar 6 personas por el camino, venían todos llenos de cuantos tatú podían haber, traían de cuantas perforaciones podían traer en su cuerpo, vistiendo chalecos de piel negra. El pastor le hace un giro inesperado a su tema y comienza a hablar acerca de la controversia entre el bien y el mal, acerca de la lucha que hay entre el bien y el mal, y que el campo de batalla eres tú y soy yo. Les habla acerca de la promesa que Cristo tiene para con cada uno de nosotros. Les habla acerca de la vida eterna que Cristo nos regala si tú te entregas a Él. Y también les habla acerca de la desgracia que va a ser tu vida si permaneces con Satanás. Esta gente nunca habían sabido nada de la iglesia. Esta gente nunca habían tenido una Biblia. Así que cuando terminó el culto, fueron tocados por el Espíritu Santo. Porque por eso les digo, ven a Cristo Jesús tal como estás. Porque el Espíritu Santo es el que se encarga de hacer la obra. Y el Espíritu Santo movió al pastor. Dile esto, que es lo que yo sé que va a obrar en ellos. Así que ellos se interesaron. Queremos saber más. ¿Cómo podemos saber más de esto? Porque nosotros no sabíamos nada de esto que nos está pasando, pero nos estamos dando cuenta que estamos en el terreno equivocado. Allí les regalaron una Biblia a cada uno y comenzaron a asistir sábado tras sábado. Ya todas estas personas entregaron su vida a Cristo Jesús. Oh queridos, vuelvo a decirle, el cielo no necesita de más fariseos, de más escribas, ni de más jueces, ni de más abogados. El cielo necesita personas que, reconociendo a Cristo como su Salvador personal, vivan en la gracia salvadora, la cual Él te ha regalado, y compartas con los demás todo aquello que Él te ha dado. Eso es lo que el cielo necesita. Cuando tú y yo, que somos la iglesia aquí en Jacksonville, comencemos a vivir ese tipo de vida, queridos, el local no va a alcanzar. No se necesita hacer programas de obra misionera. Simplemente Jesús lo que quiere, que tú seas un misionero, impartiendo su luz donde quiera que tú andes. Jesús lo que quiere, que tú seas un hijo de Él, que lo represente donde quiera que tú estés. ¿Quieres tú tomar esa decisión hoy? ¿Quieres tú ser partícipe? Querido, si no lo haces, pronto vas a morir. Ya para terminar, te voy a leer una notica
bien cortica. Hablábamos mucho acerca de la oración en esta mañana. Dice Gasper Falcón, fue profesor de teología práctica. Me encanta la teología práctica porque en las universidades por lo regular se da la teología teórica, pero me gusta la práctica. Es lo que se da en Fiel, linda, de paso, teología práctica. Dice este profesor: quien no hace más que orar, pronto dejará de hacerlo. El que se dedica a su vida, ok, acepté a Cristo Jesús, voy a orar, sí, para estar en comunión con Dios. Dice que el que no hace más que orar, pronto dejará de hacerlo. O sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Señor, bendícenos, gracias por el día que me diste, permite que pueda tener un buen día, llévame y tráeme con bien, amén. Una rutina formal. Cuando los hombres y las mujeres se aíslan de la sociedad, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar fervorosamente para el Maestro que trabajó tanto con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulo para la devoción. Así que la oración principal, ¿cuál debiera de ser? La oración por las almas que están perdidas en las tinieblas del pecado. Las demás cosas, Jesús mismo dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y las demás cosas las va a añadir. Él sabe de qué manera resolver tus problemas. Él lo sabe. Las personas que solamente se dedican a orar, dice que sus oraciones llegarán a ser tan individualistas y egocéntricas, porque no pueden orar por las necesidades de la humanidad ni por las necesidades del reino de Cristo, al cual profesan ser miembros del mismo. Querido, que el Señor te bendiga. Mi invitación en esta mañana es a que aprendas a ver como Jesús vio. Y para tú aprender a ver como Jesús vio, tienes que conocer a Jesús. Así que necesitas ir a Jesús. Acuérdate, sal del mundo, ven, conéctate con Cristo, llénate de Él y regresa entonces para el mundo con Cristo. Que Dios te bendiga. Es mi deseo y oración. Les invito a ponerse en pie y terminaremos con una oración. Padre amado que moras en los cielos, agradecidos estamos porque en tu oración antes de irte, cuando estuviste aquí en la tierra, el Señor Jesús le dijo al Padre: Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que nos dejaste aquí en el mundo con un propósito, para que seamos luces en medio de un mundo de oscuridad. Reconocemos que hemos fallado, reconocemos que hemos pecado, nos hemos despreocupado, nos hemos vuelto muchas veces egoístas, lo cual nos hace mantenernos a veces aislados de lo que tú quieres que seamos, y también nos lleva de cierta manera al aburrimiento, a la ociosidad, y muchas veces a volver atrás a donde salimos, pero vacíos sin ti. Oh Padre, en esta hora queremos pedirte que tú nos des la fuerza, que nos ilumine. Gracias porque tú eres un Dios de oportunidades. Gracias porque tu misericordia es tan grande que tú tienes a bien hablarnos en esta mañana, aceptarnos una vez más como tus hijos, y si estamos dispuestos, llenarnos de ti de tal manera que por donde quiera que andemos haciendo un reguero de vida eterna, por así llamarlo, de tal manera que todas las personas que nos rodean puedan verte a ti, conocerte, y que, Señor, la promesa sea cumplida. Cuando sea predicado el Evangelio a todo el mundo, entonces es que tú vendrás, que eso pueda ser una realidad, Señor. Padre, que como mismo esta mañana hemos escuchado historias de otros lugares, también otros lugares pueden escuchar historias de aquí de Jacksonville, Señor. Que podamos ser tu luz, que podamos ser tus ojos, que podamos ser tus manos, tu boca, tus pies, tu pensamiento donde quiera que estemos, Señor. Y que el mundo que nos rodea pueda verte a ti en nuestras vidas. Ahora llévanos con bien a nuestros hogares por los méritos de Jesús.
Amén. Dios les bendiga.